Asociación de Economía y del Observatorio del Proyecto Económico, les doy la más cordial bienvenida al seminario Campamentos, características socioeconómicas asociadas a su evolución y el desafío de su reducción. A continuación, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Administración y Economía, profesor Mauricio Villena, quien les dirigirá unas palabras. Gracias, Magdalena. Buenas tardes a todas y todos. Qué bueno ver ahí alumnos responsables que vienen al seminario. Este auditorio tiene 550 personas, capacidad de 550 personas, sería bastante bien. Quería partir este seminario con una cita de Amartya Sen. Amartya Sen es un economista de origen indio, Premio Nobel de Economía en 1998. Yo tuve la suerte de ser alumno de él en la Universidad de Cambridge justo cuando ganó el Premio Nobel. Y fíjense lo que él dice, tenemos que hacernos preguntas morales. ¿Tengo derecho a ser rico? ¿Y tengo derecho a estar contento viviendo en un mundo con tanta pobreza y desigualdad? Estas preguntas nos llevan a considerar la cuestión de la desigualdad como un elemento central de la vida humana. Yo siempre me he quedado con esta cita que es, si uno puede básicamente vivir tranquilo como si nada, cuando hay una situación de pobreza, de desamparo, que viven personas que son iguales que nosotros. Y eso a mí me ha motivado mucho en mi investigación durante mi vida como economista, y por eso cuando organizamos este seminario ahí con el director Juan Bravo, me pareció una gran idea. Primero, quería darle algunas cifras que son de verdad muy preocupantes. De hecho, cuando uno habla de campamento, uno habla de que la precariedad extrema que enfrentan las familias que viven en campamento, cuando uno revisa las condiciones en que viven, al menos 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en su Agenda 2030, se violan. O sea, nosotros nos comprometemos con esta Agenda de Desarrollo Sostenible, que incluye no solamente el medio ambiente, sino que también temas sociales. 17 de los objetivos, 10 son violados. Y esto es algo que después, post pandemia, en todo el mundo, el pie de desarrollo ha tendido solamente a aumentar. ¿Qué pasó en Chile con los campamentos? Estas son cifras que ustedes los puede sorprender. En 1922, estos son datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile pasó por primera vez la barrera de 2.000 campamentos. Después, este crecimiento y la pandemia del COVID-19 del 2020. Estos son datos de Techo Chile. Y dice que las familias en campamento aumentaron un 74%. 74%. Para darle el dato duro de la región metropolitana, pasó de 5.991, de 6.000 familias, a 23.843 familias viviendo en campamento. Entonces, este es un crecimiento del 120%. Y uno dice, oye, bueno, es natural que las grandes urbes estén en campamento, pero la verdad uno tiene que aquilatar, así como se preguntaba Sen, ¿qué implica vivir en un campamento? Yo aquí les doy algunas cifras. La precariedad extrema que enfrenta esta familia lo convierte en el sector de la población que presenta, primero, un alto grado de vulnerabilidad y exclusión social, salud infantil deficiente, bajo acceso a servicios esenciales y alto nivel de hacinamiento, entre otras cosas. Si uno ve datos del Techo Chile del 2021, un 25% de las personas que viven en estos campamentos tienen que trasladarse para encontrar agua, no cuentan con agua potable. El 92% de las familias que viven en campamentos no cuenta con acceso formal al agua. El 39% de los trabajadores no cuentan con contrato de trabajo y el 14% trabaja como cartonero, feriante, pescador, recolector o vendedor ambulante.
lo que da cuenta de la precariedad laboral. Es en este contexto que organizamos el seminario Campamentos, características socioeconómicas asociadas a su evolución y el desafío de su reducción. Y tenemos el agrado de invitar a nuestra comunidad académica a destacados profesionales destacados en la problemática de los campamentos. Primero, Pia Palacios, que es geógrafa y Master of Science in Governance of Risk and Resources de Heidelberg University. Ella es actualmente directora del Centro de Estudios de Derecho Chile. A Sebastián Bowen, que es sociólogo y Master of International Development and Policy de Duke University. Él fue el ex director ejecutivo de Derecho Chile y es el actual director ejecutivo de Déficit Cero. A Andrea Valladares, socióloga y ex subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, miembro del directorio del Instituto Libertad. Y a nuestra académica, Cintia Silva, doctora en Economía, quien en conjunto con el académico FAE Gabriel Pino publicaron el documento de trabajo OSEC titulado Características de hogares que inciden en la decisión de vivir en un campamento. Ahí hace un enfoque satelital, de datos satelitales. Antes de comenzar con el seminario, quisiera agradecer con un gran aplauso al director del Observatorio de Contexto Económico, Juan Bravo, quien organizó este seminario y está continuamente preocupado de cómo traernos investigadores, charlistas de primer nivel, sobre todas las carreras de mercado que están alojadas en la facultad. Así que un gran aplauso para Juan Bravo. Bueno, quiero terminar mis breves palabras un poco agradeciendo también a los demás integrantes de los SEC, que a través de un sistema de financiamiento que tenemos postulan a proyectos que ofrece los SEC. Y este tema de los campamentos fue algo que discutimos con Juan Bravo. Y tengo que terminar mi reflexión diciendo que lamentablemente no es un tema que los medios de comunicación tomen como prioritario. Y eso es algo que cuando conversamos con Juan nos tocó mucho. Muchos de los policy papers que escribimos en este programa nos iba muy bien, oye, todos los medios, más de uno presentar. Este tema, sorprendentemente, nos prende la atención. Yo quiero que ustedes, como alumnos de nuestra facultad, sean conscientes de estos temas, escuchen con cuidado estas presentaciones y ojalá, ¿por qué no?, los marque profesionalmente y en el futuro quieran estudiar estos temas para mejorar las condiciones de vida de nuestros compañeros. Muchas gracias. Hacemos las palabras de nuestro decano y para dar inicio a este seminario quiero dejar con usted a Cintia Silva. La presentación ya la hizo el decano y ella hará la presentación del documento Características de hogares que inciden en la decisión de vivir en un campamento, una mirada satelital para las comunas de Buin, Maipú, La Florida, Puente Alto y San Bernardo. Bienvenida, Cintia. Hola, buenas tardes. Primero que todo, pedirles disculpas. Voy a hacer mi mayor esfuerzo con la voz. ¿Ya? Como presentaba, nosotros acá vamos a presentar el trabajo titulado Características de hogares que inciden en la decisión de vivir en un campamento. Esto es desarrollado desde una mirada satelital para las comunas de Buin, Maipú, San Bernardo, Puente Alto y La Florida. Hay varias cifras que yo tenía acá para contarles a ustedes que el decano me las arrebató, pero de cierta forma, si se repiten es porque son relevantes y seguramente Pia y Sebastián también las van a volver a nombrar a lo largo de la presentación. Fíjense que acá tenemos un gráfico que representa la evolución tanto de los campamentos como de las familias desde 1985 hasta el año 2023. Estos datos fueron desarrollados tanto por Derecho Chile como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya, si se fijan, en 1997 habían alrededor de 972 campamentos y 104.000 personas o familias viviendo en esta situación de vulnerabilidad. Si se fijan, entre el año 2001 al año 2007 hay una caída, ¿verdad? Esto se puede ver, ¿verdad?, a la implementación o cuando de hecho comenzó a desarrollar sus políticas de media agua en el sur de Chile alrededor de los años 97 y 2001.
¿verdad? Pero si se fijan, acá hay una cifra que, para los que no importa las personas que viven en esta situación de vulnerabilidad extrema o de exclusión social, se pueden fijar que en el año 2023 nos encontramos en presencia de 1.290 campamentos con 113.000 familias viviendo en esta situación. ¿Por qué menciono estas dos cifras y estos dos periodos? Es porque si bien a lo largo de la evolución en este gráfico se ve que hay un incremento, en los últimos años se puede ver que hay un aumento. Pero este aumento nos lleva a que hoy día podamos estar en la misma situación que nos encontrábamos hace 30 años atrás. ¿Ya? Entonces, esta es la motivación que hay detrás de por qué estudiar los campamentos y por qué deberían ser relevantes. ¿Sí? A modo de resumen, tal como comentó el Legrano hace un minuto, en el año 2022 particularmente, es la primera vez que se cruza esta cifra, ¿verdad?, de más de 1.000 campamentos en Chile. Por estallido social en el año 2019 y por la pandemia de COVID-19 se dio una explosiva aumento en los campamentos, siendo un 74% aumento del año 2019 al año 2021. Tal como comentó el decano, en la región metropolitana se pasó de 5.911 familias a más de 19.000 familias en situación de precariedad. El 92% de las familias que viven en campamentos no tiene acceso a agua formal. Hoy día lo tienen básicamente alguna familia, el municipio lo entrega mediante camiones aljibe, o básicamente ellos van a algún canal de regadío que esté cerca del poblado y van a retirar agua. Ya, muchas veces esta agua podría estar estas aguas podrían estar en una mala, pueden estar dañadas, perdón. ¿Verdad? Básicamente este estudio lo que busca es, mediante el uso de imágenes satelitales, cuantificar el área de crecimiento que se provocó del año 2019 al año 2021 para 21 campamentos de la región metropolitana. ¿Ya? Se utilizan 21 campamentos de la región metropolitana y se utilizan 5 comunas, básicamente porque estas comunas son las que tienen la mayor concentración de familias en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? En este trabajo lo que se busca es identificar un conjunto de características que se relacionen a tomar la decisión de en qué campamento voy a llegar cuando la vida me fuerza a llegar a vivir a un campamento. ¿Ya? Los principales resultados que muestran este trabajo es que al tener un mayor número de habitaciones, ¿verdad?, al que las personas tengan mayor años de antigüedad de residencia en el campamento, y de que los campamentos tengan acceso a agua o que tengan algún tipo de desagüe, ¿sí? Estas características inciden de forma positiva en que las personas vayan a vivir a ese campamento en particular. Los objetivos de este estudio, el objetivo general, es analizar factores que puedan explicar el explosivo aumento de familias viviendo en campamentos en Chile del año 2019 al año 2021, ¿sí? Acá tenemos dos objetivos específicos, que el primero es cuantificar a través del uso de imágenes satelitales el aumento del área producida en 5 comunas de la región metropolitana. Porque estas 5 comunas, tal como lo mencioné hace unos minutos, es básicamente porque acá se concentra el mayor número de familias en situación de campamento. ¿Sí? Y el segundo objetivo específico es poder identificar ciertas características que influyan en la decisión cuando ellos ya se enfrentan a tener que vivir en un campamento, que ellos puedan decidir en qué campamento vivir y en qué campamento no. ¿Sí? Bueno, acá se muestra el flujo de trabajo para la detección de cambios en el área del campamento. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con imágenes satelitales en 2 temporalidades distintas, en el año 2019, la segunda temporalidad en el año 2021, para las 5 comunas que mencioné, teniendo un total de 21 campamentos a estudiar. ¿Sí? Si se fijan en este flujo de trabajo, lo primero que tenemos que tener es tener 2 periodos. Tal como les mencioné, vamos a tener una entrada de imagen en el 2019 por arriba y la entrada de la imagen satelital para el año 2021 por abajo. Se trabaja con las bandas aritméticas, ya acá trabajamos con imágenes satelitales de alta resolución, las cuales tienen 3 bandas electromagnéticas visibles, donde está el rojo, el verde y el color azul, componiendo las bandas de RGB, más un infrarrojo cercano. Esto nos permite a nosotros poder generar nuestra
nuestra variable étnica, ¿sí? Luego de esto, cuando se trabaja con la banda de las fotos de las imágenes satelitales, se calcula una diferencia entre ambos periodos, ¿ya? Cuando se calcula esta diferencia, estas dos fotos satelitales se reasignan dada la diferencia, generando una nueva toma de imagen. Esta nueva toma de imagen lo que nos va a representar es el cambio que hubo entre ambos periodos, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo particular para la comuna de la Florida, ¿ya? Este es el geoproceso que se trabaja. La imagen que ustedes ven a la derecha es un paño de la toma de la Florida en el año 2019, ¿sí? Se ve poco, pero si ustedes hacen un esfuerzo, hay unos polígonos que se forman en la imagen de la izquierda, pero en la parte de la derecha hay unas figuras rojas, ¿sí? Básicamente ahí lo que se está seleccionando son 3 campamentos que están presentes en la Florida, ¿sí? En el panel B se muestra la misma imagen satelital, pero para el año 2021, ¿sí? En el panel C se toma la imagen que sufrió en el flujo de trabajo, la diferenciación y la resignación, entregando un nuevo raster, ¿ya? Este nuevo raster es una imagen satelital con las mismas características de entrada, pero el input de salida. Si se fijan, el color celeste, azul, como lo quieran llamar, ¿verdad? Se muestra el cambio que ocurrió entre la imagen del 2019 y la imagen del 2021 para el panel completo, ¿sí? Pero si se fijan en el panel D, nos muestra la imagen como resultado, pero en el control de cambios, pero en la área de estudio. La área de estudio básicamente son los 3 campamentos que estaban en el año 2021. Si se fijan, allá se pueden ver pigmentos rojos que están demostrando el cambio que hubo al menos en estos 3 campamentos en este periodo, ¿sí? Bueno, acá tenemos una especificación econométrica, ¿verdad? Que lo que nosotros queremos... en ecuación 1 presenta el logaritmo de la variación de campamento. Esta variación de campamento básicamente fue el resultado del uso de imágenes satelitales con el control de cambio entre ambos periodos, ¿verdad? Acá vamos a tener un set de características que es la variable X, ¿verdad? Que es un vector que tiene m controles que son características o variables sociodemográficas, ¿verdad? Para los campamentos P en la comuna I del hogar J, ¿sí? Más un efecto fijo por comuna, que es alfa I, más un término R, ¿verdad? Los datos que se utilizaron, como he comentado, se utilizaron imágenes satelitales para 21 campamentos de la región metropolitana presentes en Maipú, Buin, La Florida, Puente Alto y San Bernardo. Ya, estas fotos fueron obtenidas mediante el sensor PlanetScope. Las características sociodemográficas que estaban contenidas en el vector X de la ecuación 1 son las características sociodemográficas para 956 hogares, que son los que están viviendo en estos 21 campamentos de la región metropolitana. Las características que utilizamos y las sacamos del Catastro Nacional de Campamentos, desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desarrollado en el año 2019, son educación, edad, habitaciones, antigüedad del hogar, viviendo en el campamento, si la persona estaba o no estaba ocupada, el género que tenía, tomando el valor 1 cuando es masculino, si es migrante, ¿verdad? Si se define con alguna etnia en particular, si el hogar es monoparental, si la zona en la que reside es zona urbana o zona rural, si antes de llegar a vivir al campamento vivía como ha llegado, o si antes de llegar al campamento él arrendaba su lugar donde él vivía, ¿verdad? Si compró o si le cedieron la vivienda en la que actualmente está viviendo en el campamento, la precariedad que tienen las viviendas del campamento, ¿verdad? Si tiene acceso a luz, si tiene acceso a algún tipo de desagüe, si tiene acceso a agua, y si las personas que habitan este campamento han tomado la decisión o han hecho algo para poder salir del campamento. ¿Ya? Acá en tabla 1, ¿verdad? Se muestra la variación de campamento del año 2019 al año 2021 para los 21 campamentos de las 5 regiones, ¿verdad? Acá lo que podemos decir es que el campamento que tuvo una menor variación en este periodo fue el campamento de San Juan de Chena en Maipú, ¿ya? Donde esta variación está de forma per cápita y por hogares y corresponde a 19 metros cuadrados, ¿sí? Y la que obtuvo una mayor variación
ese campamento, Los Areneros de Puente Alto, ¿verdad? Que tuvo una variación de 195 metros cuadrados. En esta tabla se puede apreciar que los campamentos que están en Puente Alto son los que sufrieron una mayor variación dado el índice calculado, ¿sí? En promedio, los 21 campamentos tuvieron una variación igual a 75 metros cuadrados, ya teniendo un mínimo de 19,5, como le mencioné, y un máximo como 195,5. ¿Sí? Acá en tabla 2 se puede ver una estadística descriptiva de las variables, de las 19 variables utilizadas, extraídas del Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Acá lo relevante es que nos podemos dar cuenta de que las personas... ¿Por qué? Porque en promedio estas 956 hogares tienen 1,6 viviendas, ¿ya? O sea, en promedio tienen algo así como dos piezas, ¿ya? La edad promedio del jefe de hogar son alrededor de 40 años, ¿sí? Otra cosa súper relevante es que la tasa de educación es relativamente baja, es algo alrededor del 8%, o sea, de 8 años en promedio. Eso quiere decir que las personas acá llegan solo hasta octavo básico, ¿sí? Las personas viven en promedio 7 años en ese campamento, las personas que están registradas en este encuesta, ¿ya? El 38% son hombres, lo que quiere decir que las jefas de hogares en campamento tienden más a ser mujeres, ¿sí? Hay solo un 12% de extranjeros, hay un 6% que se define con alguna etnia en particular, ¿sí? Hay un 36% de familias monoparentales, ¿verdad? Acá hay algo que es súper interesante. Si se fijan, el 92%, el 93% de los hogares en estos 21 campamentos tienen acceso a luz. O sea que no sucede con el agua o con el desagüe. Simplemente el 14% tiene acceso a agua, ¿sí? Y un 35% de los hogares contenidos en nuestra información han tenido o intentaron salir de este campamento. Acá en los últimos minutos me voy a detener en los resultados que construimos, ¿verdad? Que es como lo relevante, lo que podemos decir. Básicamente, acá vamos a hablar de variables que pueden ser tomadas como positivas cuando tengo que elegir entre un campamento y otro, ¿ya? Acá se debe entender que llegar a vivir a un campamento no es algo positivo, ¿verdad? Las personas están siendo vulneradas, ¿verdad? Entonces, que no se malinterprete cuando yo hablo de positivo, ¿ya? Las personas ya tienen que vivir en un campamento, ellos buscan las características que son más positivas para escoger entre el campamento A o el campamento B, ¿sí? Entonces, una de las variables que son capturadas por los jefes de hogares como positiva es el número de piezas que tienen las viviendas de los campamentos. Por otro lado, la antigüedad, cuánto tiempo llevan viviendo los hogares en el campamento, ¿verdad? Otra relevante acá es si la antigüedad, ¿verdad? Si antes yo arrendaba antes de vivir en el campamento, ¿verdad? Y si al momento de llegar al campamento ellos pueden acceder a comprar su vivienda, ¿sí? Otra variable que se consideran como negativas, ¿verdad? Entre escoger o no escoger un campamento es, por ejemplo, si el campamento está en territorio urbano, ¿ya? Es más normal que las personas escojan vivir en un campamento en área rural. En las conclusiones voy a explicar un poquito, dar la intuición de por qué ellos prefieren rural a urbano, ¿verdad? Si las viviendas son precarias también, si las viviendas son precarias en los campamentos, las personas como que no tienen incentivo a ir a vivir a ese campamento. Y una importante que se me quedó en el tintero es que es positivo para ellos si tienen algún tipo de desagüe o si tienen acceso al agua. Ya, es importante. Hay variables que al parecer no son relevantes al momento de decidir si se escoge el campamento A o el campamento B, como por ejemplo lo es la edad o la educación, ¿verdad? En estricto rigor es como que no le importa si el campamento es más joven o es más viejo, ¿cierto? No le importa el nivel educacional que las familias tengan, pero esto
la explicación que puede estar detrás es que en promedio todos tienen una educación relativamente baja y es relativamente homogénea, ¿verdad? Otra característica que en particular a mí me llamó mucho la atención es que tener acceso a luz para ellos no fue relevante. ¿Ya? O sea, no es un secreto que en general casi todos los campamentos de Chile no tienen acceso fuerte a la luz, pero sí están colgados de la electricidad, ¿verdad? Entonces, no es tan raro para los que conocen o los que han estado in situ dentro de un campamento ver que todas las personas tienen internet, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? Pueden tener alguna antena parabólica por ahí, y eso quiere decir que ellos sí tienen acceso a luz. Entonces, estos aspectos que parecieran no ser relevantes, nosotros podríamos decir que esto nos podría dar una aproximación de que las personas, al tomar la decisión de escoger entre un campamento y otro, al parecer no discriminan, no hay una componente de discriminación, ¿sí? Ahora me voy rápidamente a los resultados. Lo que podemos decir es que los 21 campamentos bajo estudio presentan un aumento entre el año 2019 y el año 2021. El mayor crecimiento de los campamentos se generó para los campamentos presentes en la comuna de Puente Alto. A pesar de realizar el estudio en la región metropolitana, el mayor incremento o el incremento significativo fue en las casas o en los campamentos que estaban en las zonas más rurales, ¿sí? Estas características vistas como positivas al momento de decidir de vivir en un campamento o en otro, básicamente el número de habitaciones. Esto nos puede dar de cierta forma una aproximación si el campamento es más o menos desarrollado, ¿verdad? La antigüedad que las personas tienen en el campamento, que esto podría ser como un proxy de las amenidades que ellos puedan tener. Básicamente, si las personas llevan muchos años, nosotros podríamos pensar, simplemente podríamos pensar, que al parecer el campamento podría ser un poco más seguro que el resto de los campamentos, ¿sí? Tener acceso a agua, particularmente a los camiones de aljibe, ya hace algunos años atrás, muchos de los municipios en Chile, en la región metropolitana, en el norte o en el sur, se han hecho cargo de esto y han puesto a disposición y llegan con camiones de aljibe para que las personas puedan tener acceso a un servicio tan básico como lo es el agua, ¿verdad? Y como también lo es algún tipo de desagüe, ¿sí? Características vistas como negativas al momento de de las personas poder decidir si escogen entre un campamento y otro, básicamente el nivel de precariedad de la vivienda, ¿ya? Entonces, como que no escogen un campamento donde las viviendas son precarias porque podrían tender a pensar que ellos también van a poder acceder a una vivienda de tipo precario. Si se recuerdan, les dije que era tomado como negativo la zona urbana. O sea, ellos preferían irse a campamentos que estuvieran en zona rural. La intuición que está detrás de esto, que nosotros creemos, es que en la zona urbana los campamentos no tienen mucho espacio para crecer, ¿verdad? Pero en las zonas rurales, sí, tienen mucho más espacio para ellos poder desarrollarse y crecer el campamento, ¿verdad? Y tal como comenté, las características no relevantes al momento de decidir estar en un campamento es la edad, la educación, el género, hogar monoparental, si hay presencia de personas extranjeras o de alguna persona que se defina con una etnia en particular, si antes de vivir en el campamento vivía allegado o le cedieron la casa en la que vive actualmente, ¿verdad? Estos resultados, básicamente, de las características no relevantes, nos sugieren que no existe un factor de discriminación o prejuicio al momento de decidir llegar a un campamento A o un campamento B, como si lo podría existir en algún otro contexto en la sociedad chilena. ¿Ya? Parece que no discriminan si hay personas que son de otras etnias o personas que tienen bajo nivel educacional o familia homoparental, ¿ya? Uno de los principales resultados es que nos indican que las familias que arrendaban antes de llegar a vivir al campamento podría ser un factor relevante para poder explicar este aumento explosivo desarrollado del 2019 al 2021. ¿Ya? En los medios y en los diversos estudios, tanto el Ministerio de Urbanismo como Techo Chile, han mencionado esto, ¿verdad? Las personas cuando no tienen dinero, pierden el trabajo, post-estallido social o post-COVID-19, los arriendos subieron mucho de valor. Entonces hay muchas personas que no pudieron seguir pagando sus arriendos, entonces cayeron en la necesidad de poder ir a vivir a un campamento,
¿sí? Entonces, nosotros creemos que las personas que antes arrendaban, que básicamente su ingreso disponible disminuyó, ¿verdad? Llegaron a vivir en un campamento nuevamente, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia, por tu presentación y por los interesantes datos que están relacionados con el campamento. A continuación, quiero dejar con usted a Pía Palacio, directora del Centro de Estudios de Derecho para Chile. Bienvenida, Pía. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Principalmente, la presentación de hoy se va a enfocar muchísimo en el trabajo que realizamos con el Centro de Estudios recientemente, que fue el Catastro Nacional de Campamentos. El Catastro Nacional de Campamentos nosotros venimos realizándolo desde el año 2001 en adelante, se releva prácticamente entre 1 y 2 años, y a medida de que ha pasado el tiempo hemos empezado a involucrar muchas más variables, porque consideramos también de que hay ciertos factores que previamente, ante el poco conocimiento que teníamos acerca del fenómeno de los asentamientos informales en el país, no se habían considerado, y también porque las dinámicas en el último tiempo han ido variando considerablemente. Hemos visto en el último tiempo, y ya lo ha mencionado bien Cintia, que los campamentos han ido aumentando de manera considerable y muy rápidamente, exclusivamente hemos hablado. Acá, por ejemplo, podemos ver el caso de Alto Hospicio en la región de Tarapacá, donde en apenas 2 años se han formado muchísimos nuevos campamentos y también densificándose a un ritmo importante. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el campamento La Toma de la Paz de la Mula, donde tiene cerca de 1.700 familias viviendo en él, y hemos visto que la diferencia ha sido únicamente en un lapso de 2 años. Por otro lado, también acá podemos ver la región de Arica Parinacota, es una de las regiones que tuvo un cambio significativo respecto al número de familias viviendo en campamento, principalmente en el sector que se encuentra fuera del límite urbano censal. Estamos hablando de aquella carretera, alrededor de la carretera que une el paso fronterizo también con la ciudad. Ahí hemos visto una densificación importante de los campamentos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo por un campamento? Ahí les contamos que tenemos prácticamente la misma definición que ocupa Mingu, por lo tanto los números también suelen ser comparables. Nosotros estamos hablando de un grupo de 8 más familias que estén dentro de una unidad socioterritorial, y con unidad socioterritorial nos referimos a que tengan algún tipo de identidad en común, que presenten contigüidad dentro de las viviendas y una continuidad espacial también. Por otro lado, tienen que carecer de al menos uno de los 3 servicios básicos. Estamos entendiendo como servicios básicos el acceso a agua potable, por otro lado el acceso a la electricidad y el acceso al servicio sanitario. Entendemos cómo formar, y esto lo voy a explicar también un poquitito más adelante, entendemos cómo formar, al menos con la luz y el agua, únicamente la conexión mediante medidor propio, y en el caso del servicio sanitario, tanto la conexión al alcantarillado como las fosas sépticas. Bueno, a partir del relevamiento que nosotros realizamos, de hecho estuvimos en terreno entre el 11 de julio del año pasado y en febrero de este año, pudimos constatar bueno, aquí les estaba explicando un poquitito la definición, pudimos constatar la existencia de 113.887 familias en 1.290 campamentos. Ya había mencionado Cintia en la presentación anterior, esta es una cifra que no habíamos visto previamente y que responde también a una serie de factores que hemos podido ver. Ahí existen muchísimas dinámicas que se han visto en el territorio, principalmente con lo que está pasando tanto en las ciudades como, por ejemplo, en materia de migración, aunque no es uno de los principales factores. De hecho, las familias que llegan al campamento siguen siendo mayoritariamente chilenas. Con respecto a la evolución, hemos podido ver que entre el 2019 y el 2022-2023 se disparó completamente la cantidad de familias viviendo en campamentos y también el número de campamentos. Sin embargo, el número de campamentos no ha crecido a un ritmo completamente igual del que crecen las familias, y esto habla también de que los campamentos son cada vez más complejos, son cada vez más grandes, y lo que supone muchísimas complejidades en materia de intervención.
Respecto al número de familias, hemos podido ver que en el territorio nacional no se comporta de la misma manera. Principalmente la mayor cantidad de familias históricamente se ha concentrado en la región de Valparaíso, donde tenemos casi 31.000 familias viviendo en campamentos. En la región metropolitana le siguen más de 20.000 familias viviendo en campamento actualmente. Tenemos en las regiones del norte del país donde se da un dinamismo importante, y también la región del Biobío. Se caracterizan principalmente lo que son las zonas metropolitanas del país, y también en el norte. Podemos ver también en la línea verde agua que es un poquito tenue, pero lo logramos ver igual. En la región de Arica y Parinacota hubo un aumento de más del 300% respecto al número de familias viviendo en estos campamentos, y si bien en Aysén podemos ver más de un 350% de aumento de las familias, tenemos que considerar también de que el número es un poquito bajo, entonces cualquier cambio en el número de familias va a impactar porcentualmente. Respecto al número de campamentos, nuevamente Valparaíso lidera con el número de asentamientos informales. Tenemos más de 280 campamentos. En la región metropolitana tenemos 167 campamentos, la región del Biobío 198. Y a pesar de que no destacaba tanto la región del Biobío con respecto al número de familias, esto habla también de que los campamentos son más pequeños respecto al número de familias en el centro-sur de Chile particularmente, y no así en el centro del país y en el norte también. De hecho, podemos ver, por ejemplo, en Arica y Parinacota, donde nuevamente tenemos un dinamismo importante, pasamos de 10 a 17 campamentos, pero se densificó de manera importante, pasamos de 1.100 familias a 4.400. Respecto a las familias de origen extranjero, este es un tema que es sumamente controversial, sobre todo en los últimos años. Hemos podido considerar de que el principal salto respecto a la migración en campamentos se dio principalmente entre los catastros del MIMBU del 2011 y del 2019. Ahí pasamos de 1,2% de familias migrantes viviendo en campamentos a un 30%. ¿Ya? A partir de eso, ya con el catastro 2020-2021, ya hemos constatado un 30% igualmente de familias migrantes viviendo en campamentos, y esto quiere decir que tanto chilenos como extranjeros llegaron a vivir en la misma proporción a campamentos. Y ahora sí hemos visto un aumento, tenemos casi un 35% de familias migrantes, esto refleja un tercio de las familias que viven en campamentos, pero de las familias nuevas que llegaron a campamentos ahora estamos hablando de 14.000 extranjeros y 17.000 chilenos. Esto explica que también está pasando algo en materia habitacional dentro del país, principalmente porque las familias no aparecen de la nada. Nuevamente, en el país no se enfrenta todo de la misma manera. Hemos podido ver, por ejemplo, de que la migración se concentra principalmente y porcentualmente en las zonas del norte del país, en las regiones del norte del país, destacando ampliamente Antofagasta, donde tenemos casi el 73% de las familias que viven en campamentos de origen extranjero. Y por otro lado, la región metropolitana, donde hemos podido ver que un 59% de las familias que viven en campamentos son extranjeras. Aquí en la región metropolitana estamos hablando de cerca de 12.000 familias de origen extranjero, y en la región de Antofagasta de más de 9.000. La composición de la nacionalidad también varía. En el norte podemos ver de que principalmente son nuestros vecinos, de que principalmente, al menos en el norte grande y en el norte chico, hay mayor presencia de bolivianos y de peruanos, y ya hacia el centro, centro-sur y la zona austral podemos ver la presencia de venezolanos y de haitianos principalmente. Ahora bien, los campamentos efectivamente son más recientes. La mayoría de ellos está formado desde el 2010 al 2020, con casi un 50% de los campamentos, pero no menor, en los últimos 4 años se han formado prácticamente un 15% de los nuevos campamentos, y también hemos podido ver una influencia importante del estallido social y de la pandemia. En la pandemia pudimos ver de que se profundizó muchísimo más la crisis económica, y que también principalmente esto responde a temas de índole económico. Los campamentos, como les mencionaba, son cada vez más grandes. En este caso, en el año 2011 habíamos visto un mínimo de 41,7 familias por campamento, y actualmente estamos hablando de 88,3 familias por campamento. Esto explica de que no solo aparecieron nuevos campamentos en el país, sino de que también se densificaron mucho respecto a las familias que están viviendo en este tipo de asentamiento. Nuevamente, en el país no es todo homogéneo, principalmente en la región de Arica y Parinacota tenemos en promedio prácticamente 260 familias por campamento,
Lo mismo también en Valparaíso y en la región metropolitana, donde los campamentos son más grandes. Ya hemos podido dar cuenta de los macrocampamentos que actualmente tenemos dentro del país y que también suponen un desafío en materia de levantar datos y también en materia de intervención. Muchísimos campamentos en el norte principalmente tuvimos que comenzar a juntarnos con dirigentes y a decir como ¿dónde están los límites? ¿Cuántas personas tienen viviendo cada uno de ustedes? Y en el fondo para lograr mapear correctamente y georreferenciar los datos de una manera adecuada. Respecto a los motivos de campamentación, esto también se correlaciona mucho con lo que habían presentado en la presentación anterior. Preguntamos cuáles eran los principales motivos que habían llevado a las familias a vivir a campamento. Y como pueden ver ustedes, destaca principalmente el alto costo de los arriendos. Y este alto costo de los arriendos, si bien está en casi un 75% de las menciones, se dispara en el norte del país y disminuye a medida de que vamos al sur de Chile. Por otro lado, tenemos la necesidad de independencia, el dejar de vivir allegado, y esto también nos habla de una situación previa que está ocurriendo. Estamos hablando de que en las ciudades se viven distintas formas de exclusión habitacional y de que expulsan a las familias a vivir a campamento. Y por otro lado, los bajos ingresos. Por lo tanto, la mayoría de los motivos que nosotros podemos ver acá e indagar son de índole económico principalmente, y hemos podido ver también cómo el precio de la vivienda se ha ido disparando en el último tiempo. Bueno, esto era lo que les mencionaba con respecto a las macrozonas. De hecho, podemos ver de que un lado está el alto costo de los arriendos, se dispara muchísimo en la zona norte y comienza a bajar también hacia el resto del país. Y nos preguntamos de dónde vienen las familias. En 3 de cada 4 casos, la mayoría de las familias vienen de la misma comuna, de donde viene el campamento, ¿ya? Y de hecho, un 26% de ellos nos mencionan que vienen incluso del mismo barrio, o sea, vivían previamente dentro del mismo barrio en el cual está el campamento. Y otro 50% está hablando de que vienen dentro de otro barrio, pero de la misma comuna. Y paradójicamente, a pesar de lo que muchas personas piensan, solo un 6,2% de los extranjeros llega a vivir de manera directa desde otro país al campamento, a pesar de que tenemos casi un 35% de familias migrantes. Y esto nos habla de que existen distintas trayectorias habitacionales previas a la llegada del campamento. De hecho, a partir de estudios cualitativos que hemos realizado también con entrevistas semiestructuradas, principalmente en el centro de estudio, hemos podido dar cuenta de que previamente muchos estaban expuestos a arriendos, y arriendos de tipo abusivo, principalmente de pieza, donde no existe un contrato de por medio, donde teníamos subidas unilaterales de precio y de las condiciones del arriendo. Eso expulsa a muchas familias también a vivir a un campamento. Respecto a la forma de acceso a sitios, a pesar también de lo que la mayoría piensa, solamente un 7,6% indica de que se lotean y se venden sitios al momento de la conformación del campamento, y un 89% nos indica de que se lotean y se asignan sin pago previo. Y respecto a la forma de acceso a sitios, una vez que el campamento está conformado, solamente un 5% y ahí un 9% más, tenemos un 14% que indican que se venden sitios, ya sean desocupados por una familia, donde principalmente lo que se transa es la vivienda como tal, la estructura propiamente tal más que el sitio. En otro caso sí se siguen loteando sitios para la venta, pero solamente eso en un 5% de los casos. De hecho, en un 39% nos indican que no llegan nuevas familias a vivir al campamento. Respecto a la manera en la cual acceden a servicios básicos, esto no quiere decir de que la gente no acceda al servicio básico como tal. De hecho, solamente un 5,9% accede de manera formal al agua potable, y esto quiere decir de que tienen medidor propio. En su mayoría acceden colgados a la red pública mediante pinchazo, principalmente respecto al agua potable, y también con medidor compartido con vecinos. En otro caso, un 17,2% accede a la electricidad con medidor propio, pero principalmente se accede mediante estar colgados a la red pública. Un 5,7% accede mediante alcantarillado, sin embargo la mayoría está accediendo mediante fosa séptica, que también está considerado como dentro del ámbito formal. Sabemos que muchas ciudades del país no tienen conexión a alcantarillado a pesar de ser una ciudad establecida de manera formal. Y por otro lado medimos también la conexión a internet, y un 15,5% accede a internet mediante conexión fija y un 81% está accediendo mediante telefonía móvil. Respecto a la materialidad de la vivienda, comenzamos a ver cuáles eran los patrones, y también hemos podido ver cierto cambio que ha habido
En este caso, hemos podido dar cuenta de que la mayoría de los campamentos presentan patrones de viviendas semi-precarias y, por otro lado, viviendas semiconsolidadas. Cuando nosotros hablamos de semi-precarias, principalmente es del tipo Mediagua, y cuando hablamos de semiconsolidadas son aquellas viviendas que ya tienen estructura pero sin terminaciones. Solamente las viviendas precarias están respondiendo un 11,9%. También preguntamos acerca de riesgos. Hemos podido ver de que más de un 60% se ha visto afectado, principalmente por tormentas temporales o lluvias fuertes. Y en este caso no preguntamos acerca de si habían presenciado, sino de que eventos que realmente hubieran afectado al funcionamiento de la vida cotidiana dentro del campamento. Entonces, principalmente hemos podido ver de que las viviendas son las que se ven más afectadas, principalmente por temas de materialidad y también por temas de localización en zonas de riesgo. A pesar de que un 76% de las familias, 78%, perdón, se han visto afectados por algún tipo de evento, solamente el 37,9% dice que vive en una zona de riesgo. Y en realidad eso no tan solo pasa en campamentos, también pasa en el país. Tenemos una muy baja percepción del riesgo. Respecto a la organización comunitaria, tenemos organización comunitaria en 77% de los campamentos del país. De hecho, 994 se encuentran organizados con algún tipo de dirigencia. No necesariamente esto responde a un comité de vivienda, sino de que estén organizados previamente. Y de esto, casi el 70% están liderados por mujeres, como ha sido históricamente esto. Ahora, respecto a las expectativas de solución habitacional, en su mayoría, si que pueden ver acá, se busca la erradicación. En algunos casos buscan la erradicación con proyectos, algunos son únicamente por regularización, porque de todas maneras siguen conformes con el lugar donde viven. Sabemos de que en muchos de estos casos no es posible, principalmente porque el suelo que no es urbanizable. Y por otro lado, un 24% nos indica de que quieren buscar algún tipo de postulación a subsidio, ya sea de manera individual o colectiva, para la realización de algún tipo de proyecto. Y en un muy bajo porcentaje, solamente un 3,4%, nos indica que no hay consenso dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Existen causas subyacentes de la campamentación dentro del país. Y para esto tenemos que comprender principalmente al campamento como parte de un sistema urbano. Hay muchísimas familias que viven en situación de exclusión habitacional de manera previa. De hecho, en la ciudad se viven distintas formas de exclusión habitacional. Estamos viviendo y vemos constantemente de que existen familias que viven allegadas, hacinadas o con arriendos abusivos, por ejemplo, y que estas se ven expulsadas a vivir a campamentos como una respuesta de lo que está ocurriendo también en las ciudades. ¿Y por qué hablo de las ciudades principalmente? Porque estamos hablando de que un 95% de las familias que viven en campamentos que son urbanos. ¿Y cómo definimos urbanos? Son aquellos que están dentro del límite urbano censal. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Si nosotros erradicamos el campamento sin una solución habitacional, nuevamente van a volver a vivir a la ciudad en distintas condiciones de exclusión sociohabitacional. ¿Y qué nos está pasando? Que esto va a ser un círculo vicioso. Si nosotros no arreglamos lo que está pasando en las ciudades, la gente va a volver a vivir a campamentos. Vamos a erradicar, va a volver gente a vivir a campamentos. ¿Y qué es lo que está pasando? Si nosotros vamos a los motivos de campamentación que les había mencionado anteriormente, nos está hablando primero del alto costo de los arriendos y del alto costo de la vivienda. De hecho, acá les muestro un gráfico de cómo han subido los sueldos desde el año 2012 en adelante. De hecho, es la línea amarilla muy tenue que está subiendo muy poquitito. Y por otro lado podemos ver el valor mediano de la vivienda, cuánto ha aumentado, y podemos ver ese desacople importante, principalmente, y además si que controlamos el valor mediano de la vivienda por la UF por metro cuadrado, hemos visto de que además de eso, las viviendas son cada vez más pequeñas, cada vez menos gente. Y a partir de eso podemos ver un desacople que es importante, y por lo tanto, a partir de esto, cada vez menos gente puede acceder también a una vivienda. De hecho, solo como dato para la causa, a partir de la CACEN 2020, podemos ver de que a nivel nacional existen casi 270.000 hogares que viven de allegados y más de 132.000 núcleos allegados hacinados dentro del país. Y por otro lado, podemos ver cómo las familias allá en el gráfico de allá arriba, cómo las familias de los distintos quintiles, cuánto de su sueldo
pueden destinar a arriendo. Lo otro que habíamos visto era en propiedad. Y podemos ver cómo, por ejemplo, el quintil 1 destina casi el 50% de sus ingresos a arrendar una vivienda. No así el quintil 5, que es el que tiene mayores ingresos, que destina apenas un 15% de sus ingresos en promedio. Por otro lado, podemos ver como antecedentes también que existe una muy baja aplicabilidad del subsidio de arriendo. Y eso quiere decir que existen muchos otorgados pero pocos pagados. Y cuando nos metemos, de hecho, en un portal como para poder buscar vivienda que esté dentro del precio que nos da el subsidio de arriendo, podemos ver de que en Antofagasta existen dos. Y me metí ayer para poder sacar esto. En Antofagasta existen dos que podrían ser sujetos de aplicación. En Punta Arenas es uno, y de hecho ni siquiera aplica porque es una pieza interior. Entonces tenemos problemas también con los distintos instrumentos para nosotros poder manejar el problema habitacional. Y ahora bien, mismo en el anterior, tenemos en la ciudad distintas formas de exclusión habitacional, llevan a las familias a vivir a campamentos, pero podemos atajar a las familias antes de que lleguen a vivir a campamentos. O sea, y eso lo podemos manejar dentro de la ciudad, principalmente con atender las causas de la campamentación. Principalmente la aplicabilidad de los subsidios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se pueden aplicar los subsidios también? Y por otro lado, la flexibilización de los requisitos también para poder atender con estos distintos programas. Y por otro lado, el aumento de la oferta de interés público. Sabemos de que no existen viviendas actualmente para poder subsanar la crisis habitacional y se necesita construir. Y también, por otro lado, la planificación urbana, que es sumamente importante. Necesitamos poder anticiparnos a lo que está pasando en materia habitacional. Solo de esta manera vamos a evitar que la gente llegue a vivir a campamentos y paralelamente también tenemos que atender a las familias que viven en esta condición mediante transitoriedad, mejoramiento barrial, mejoramiento de calidad de vida, que es sumamente importante, la erradicación únicamente en caso de que el suelo sea urbanizable y también erradicación, por supuesto, con solución habitacional. Eso es. Muchas gracias, Pia, por tu presentación. Invitamos ahora a Sebastián Bauer, director ejecutivo de Déficit Cero. Muy bienvenido. Gracias. Aprendí. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, no? ¿Sí? Sí. Perfecto. A ver, lo primero era contarles que cuando me invitaron al seminario y supe que estaba realmente la presentación de Cintia, que después más encima está la presentación de la vida, dije, no tiene ningún sentido tener una presentación acá, un PowerPoint, al lado de justamente los datos que se mostraban. Cuando vi el auditorio entrando ahora, dije, se vería lindo una diapositiva de Déficit Cero ahí en esa tremenda pantalla, pero lo quitaron. Y lo que voy a hacer básicamente un par de notas a partir de las presentaciones que ya hubo y que me parecieron sumamente interesantes. Lo primero es asumir que estamos viviendo ciertamente hoy día una crisis, ¿cierto? Hace un tiempo atrás, hace un par de semanas solamente, cuando se lanza la encuesta bicentenaria de la Universidad Católica, se menciona la posibilidad de que el próximo estallido social sea un estallido habitacional. Yo no concuerdo con esa tesis, porque el estallido habitacional está sucediendo, y los datos están aquí presentes. Lo que pasa es que no se transforma finalmente en marchas, digamos, o en otro tipo de acciones en el centro de las ciudades, sino que se transforma más bien en acciones que se dan muchas veces durante las noches, de finalmente éxodos, ¿cierto?, de parte de la ciudad que tiene techo, a sectores que pueden estar un poco más aislados, pero también de alguna manera cercanos. Y que eso es básicamente la creación de tantos campamentos en el último tiempo. Sin ir tan lejos, para contarle una pequeña historia, hace tan solo, no sé, un par de meses atrás, en Talcahuano, justamente conversando con unas familias que estaban viviendo en situación de campamento, me pareció súper interesante su trayectoria, porque refleja súper bien los datos que se mostraron acá. Era una pareja de más o menos entre 35 y 45 años, con una niña recién nacida, o más o menos de un año o un año y medio.
Y básicamente ellos querían postular hace tiempo atrás a un subsidio que lo da el Fondo de Elección de Vivienda, que es básicamente un subsidio del Estado que financia el 95% de lo que podría ser tu vivienda, alrededor de más o menos 45 millones de pesos, y que es básicamente a lo que principalmente están buscando postular las familias de población más vulnerable, del 40% más vulnerable del país. Sin embargo, ese subsidio demora mucho, porque como es justamente el subsidio que financia entero el Estado, cuesta mucho encontrar a veces suelo, ¿ya? Por los precios. Un poco el gráfico justamente, o sea, el mapa que mostraba había anteriormente, ¿cierto? Entonces decidieron postular un subsidio que se llama como subsidio de clase media, que básicamente es un subsidio del Estado para poder conseguir un pie y levantar un crédito hipotecario para postular una vivienda que más o menos llega a como 80 millones de pesos. Y que son subsidios que funcionan mucho más rápido, ¿ya? Y que básicamente se construyen con inmobiliaria, un edificio o un conjunto de casas que se comparten en el fondo el segundo piso, el segundo tercero para una familia, así, el primero para otra, y que finalmente estos conjuntos, ¿cierto? Las familias postulan como si fuera un voucher, como si fuera un ticket, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que justo, bueno, vienen los retiros, aumenta la tasa de crédito, ¿cierto? Aumenta el precio de los materiales, todo esto en periodo de pandemia. Finalmente, ellos que habían postulado a dicho crédito, la tasa les cambió, por lo tanto, ahora ya no eran aplicables para ese mismo crédito, ya no cumplían con los ingresos que les correspondían, por lo tanto, quedan fuera. Después de un año y medio, o 2 años de haber estado en este proceso, ¿ya? Él, quien narraba la historia, me cuenta que un día había ido a un asado a la casa de un tío, se asoma por la ventana y empieza a ver cómo al fondo, en un cerro, si no me equivoco, un Coronel, había un conjunto de familias que en la veía llevándose básicamente sus camas y petacas a instalarse en ese cerro en un campamento. Entonces él decide, en ese momento, y dice, ¿sabéis qué, vieja? Le dice a su señora, hagamos una toma. Y un poco ya cabreado, ¿cierto? Hagamos una toma. Entonces vuelve y empieza durante la tarde a tocar las puertas de su villa, diciendo quién se sumaba a la toma. Era una villa donde vivían claramente una población altísima de llegada, ¿ya? Otras familias que arrendaban con precios que ciertamente no les alcanzaba, dada la inflación, ¿cierto? Dada el aumento del precio de los arriendos, entre otras cosas. Entonces empieza a sumar gente, y finalmente suman un lote de más o menos 50 familias. Y se organiza una noche, en la cual van todos a un terreno que habían ya más o menos visto, que era de bienes nacionales, lo tenían más o menos contemplado, y van y se instalan justamente en ese lugar, lotean para poder instalarse ahí a vivir. Yo creo que esta historia, esta anécdota, y ahora en efecto estaba viviendo en ese campamento, y dado que son familias que podrían haber postulado un subsidio de clase media, muchos de ellos ya se encuentran también con estudios, ¿cierto? Técnicos o universitarios. También son familias que cuentan con recursos, con capital humano, por decirlo así, para hacer algo bien más complejo. El loteo, incluso había un plano que era prácticamente como un plan regulador que se compenetraba con el plan regulador de la ciudad. Y todo esto en el fondo ahí dibujado por ellos. Esa historia yo encuentro súper sintomática de lo que en general está pasando con la población de Campamento Iris. Donde lo primero que hay que entender, y que ha sido dicho, ¿cierto? Es que debemos entender que el campamento es un síntoma de una enfermedad. Esa es la primera conclusión que yo creo que es súper importante entenderla. Yo estaba en el techo cuando salí de la universidad. Y recuerdo en ese tiempo nos planteamos la meta del 2010 sin campamento. Se construyeron más de 9.000 viviendas a raíz de ese programa. Se trabajó en toda la región. Se terminaron campamentos enteros. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo me acuerdo perfecto. Campamento del Peñoncito de Puente Alto. Probablemente están algunas imágenes que tenéis. Campamento del Peñoncito de Puente Alto se construyó en la Villa General Bernales. La Villa General Bernales es una villa espectacular, ¿cierto? Con una vivienda de muy buena calidad para las familias que vienen al campamento del Peñoncito, justamente de Puente Alto. Cerca de 80 o 100 familias salieron de ese campamento. 2 años después ese campamento se vuelve a repoblar. Ahora no con 100, sino que con 120. Y probablemente va a seguir pasando así. Entonces es importante ver que el campamento es como si fuera la punta de un iceberg. Cuando tú sacas la punta del iceberg, pero no sacas del iceberg, finalmente lo que pasa es que la punta vuelve a reflotar. Es exactamente lo mismo con los campamentos. Eran los datos que mostraban justamente acá en las 2 presentaciones. 3 de cada 4 familias que llegan a campamento, antes de estar en el campamento, vivían otras formas de exclusión habitacional, pero bajo techo y detrás de las puertas. En allegamiento, hacinamiento, arriendos informales o abusivos, etc. Por lo tanto, el campamento es como una suerte de válvula de escape, ¿cierto? De una presión que está contenida en la ciudad,
a través de, o a raíz de la falta de acceso a la vivienda o el hecho que cada día la vivienda se hace más inasequible para la gran mayoría de las personas que viven en nuestro país. Y en ese escenario, el campamento urbano tenemos que entenderlo como un síntoma. El error estratégico en ese momento, de ese plan, ¿cierto?, del 2010 sin campamento, que se hizo además en conjunto del Ministerio de Vivienda y una serie de cosas, fue justamente ese, entender el campamento como si fuera una isla y no un iceberg. Si tú lo entiendes como una isla y tú solucionas ese problema, se soluciona el problema. Pero cuando lo entiendes como un iceberg, tú entiendes que eso es un síntoma y que la enfermedad es más profunda, que es básicamente el acceso a la vivienda. Por lo tanto, si tú solucionas el síntoma, no estás solucionando el problema. Entonces tú puedes tener un campamento, pero si no evitas que nuevas familias lleguen a ese campamento, no estás solucionando el problema en general. Y eso fue algo que se aprendió. Justamente la estrategia de hoy día, y a la cual estamos convocando distintos actores, es entender justamente los campamentos como parte de una problemática mayor, algo que planteaba exactamente en la presentación anterior de la. Dicho esto, el segundo elemento que hay que entender como elemento clave, creo yo, es que hoy día el campamento, lamentablemente, está siendo la solución. Y ese es el problema. Lo que demuestran los catastros hechos por Techo Chile, y particularmente los últimos dos, es que justamente a partir del catastro 2021, o sea, entre el 2019 y el 2021, hay un crecimiento exponencial de la población de campamento, un aumento de un 74%. Uno habría dicho ese momento fue como puntual, ¿cierto? Pero lo que muestra el último catastro presentado hace meses atrás por Techo Chile es que esa misma tasa de crecimiento de familias sigue existiendo. Por lo tanto, se transforma y de alguna manera se está instalando la idea de que el campamento es una solución. No encuentro una solución a través de las normas y los caminos institucionales que históricamente han existido en Chile para decidir la vivienda, o históricamente en los últimos 30 años. Por lo tanto, hoy día, la solución empieza a ser, por desgaste, por frustración, por incredulidad, por desesperanza, por una serie de elementos, la solución empieza a ser irme a un lugar a poner mi casucha, mi casa, lo que sea, porque en realidad de la otra manera no voy a acceder. Entonces, ese es un segundo elemento que hay que tener en consideración. Y el tercer elemento a tener en consideración, y digo en ese segundo elemento, es que ese es el problema, porque cuando la solución en un país para acceder a algún lugar, ¿cierto?, donde vivir, donde instalar a tu familia, es el campamento, significa entonces que hay un problema grande en tu política habitacional y urbana. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo tú le compites, entre comillas, ¿cierto?, con programas habitacionales a esa solución, que está siendo una solución mucho más rápida? Y el tercer elemento es entender que hoy día, a diferencia de hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, los campamentos, creo yo, están siendo algo cada vez más asociado a la informalidad que exclusivamente a la pobreza. Justamente por lo anterior, justamente por todos los elementos que hemos hablado, ¿cierto? Los campamentos están siendo algo mucho más heterogéneo en su composición interna, donde tú te puedes encontrar una vivienda que va a tener 2 pisos, ¿cierto?, una reja, y va a estar sobre radial, y al lado probablemente una casucha que se va a parecer una carpa, y con realidades de trayectorias vitales de las familias que ahí viven totalmente distintas. Y eso se empieza a suceder cada vez más, ¿ya? Dicho esto, ¿por qué pasó? ¿Cierto? Y ahí yo diferencio entre factores estructurales y factores coyunturales. Entonces, los factores estructurales es básicamente lo siguiente, 3. ¿Ya? El primero es una altísima, o 2 más bien. El primero es una altísima demanda habitacional que hay en Chile, fundamentalmente en los últimos 15 años. En esa demanda habitacional aumenta, o sea, ciertamente influye la migración, influye también el crecimiento demográfico de nuestros hogares y la atomización de esos hogares, influye también el aumento de la inversión, por tanto, sobre la compra de vivienda para poder arrendar. Estos 3 elementos aumentan, ¿cierto?, la demanda sobre ese bien, ¿ya? Cuando aumenta la demanda sobre un bien, no aumenta la oferta, lo que sucede es que hay un aumento en el precio. ¿Quién tenía que aumentar la oferta? Eran las políticas urbano-habitacionales. ¿Cómo respondían las políticas urbano-habitacionales a esto? Básicamente respondían de la siguiente manera. Antes, cuando tenías una oferta y una demanda, no sé si acá hay ingeniero comercial o economista o por ahí, digamos, pero si tú haces un gráfico de oferta-demanda, tú veías un punto de equilibrio, básicamente, de la vivienda, ¿cierto? Hace 20 años atrás, 30 años atrás. Lo que hizo la política pública chilena fue básicamente crear un subsidio a la demanda. Vale decir, aquellos que no accedían con sus propios medios a ese precio de la vivienda, ¿ya? En la política pública lo que hacía era, te paso un chorro de plata, con tal de que tú sí puedas acceder a ese punto de equilibrio. Y eso de alguna manera funcionaba. Lento, pero funcionaba. Vale decir, se le decía a la familia, organízase en un comité. Ahorre, abra una unidad de ahorro,
postule con un proyecto y va a tener una vivienda, con un subsidio. No hay problema. Pero resulta que del año 2010 en adelante, como bien lo mostraba la tía, el crecimiento del precio, el crecimiento de los salarios, vale decir, y el crecimiento del precio de la vivienda iban a la par hasta ese año. O más o menos a la par. Crecimiento que más o menos crecía a la misma tasa. Del 2010, 2011 en adelante, el crecimiento del precio de la vivienda empieza a dispararse por sobre el crecimiento de los salarios. Por lo tanto, eso significa que la vivienda empieza a ser más cara para las personas que trabajan en Chile. ¿Ya? Directamente, no más cara nominalmente, sino que realmente más cara. Tengo que gastar más plata de mi salario para poder acceder a una vivienda. Y por lo tanto, empieza a encarecerse esta vivienda. El subsidio a la demanda lo que empieza a producir es que, de alguna manera, genera también una vecina que empieza a encarecer esa misma vivienda, porque aumenta la demanda sin aumentar la oferta. Y de hecho, ese subsidio que partió siendo 250 UF, hoy día es un subsidio que son más o menos 1.200 UF y podría llegar a ser 1.600 en zonas urbanas descentralizadas. Por lo tanto, eso es lo que ha aumentado el subsidio a la demanda en Chile. ¿Y qué es lo que pasó? Que ese subsidio se le pasaba a la gente la plata, pero el suelo se encarecía tanto que esa gente no podía acceder a un sueldo. Por lo tanto, ese punto de equilibrio que fue subiendo, ¿cierto? Dado que había mucha demanda y poca oferta, empezó a generar una frustración, porque a pesar de tener el subsidio, no podía acceder a la vivienda, que es más o menos lo que está pasando hoy día con el subsidio a la vivienda. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cada vez más y más gente empieza a quedar excluida, por decirlo así, del sistema formal o del mercado formal de la vivienda. No podían llegar ni por subsidio ni podían llegar justamente por el mercado, por su propia cuenta. Y lo que empieza a aparecer entonces es una suerte de soluciones informales para responder a ese problema de ofertas. ¿Cuáles son esas soluciones informales? Los conventillos en zonas pericentrales de todo nuestro país, de las principales ciudades. Ciertamente también los campamentos, versiones, digamos, también más fuera de lo legítimo, ¿ya? Como son, por ejemplo, los dedos brujos y arriendo justamente de terreno, estafando a gente, empiezan a darse un conjunto de escenarios de informalidad en torno justamente a dar oferta habitacional para muchísimas familias. Entonces, esos son los factores, por decirlo así, estructurales, que se explican desde el 2011. Y cuando uno ve la correlación, ¿por qué los campamentos empiezan a aumentar en el 2011? ¿Con qué se correlaciona eso? No se correlacionan ni con los niveles de pobreza en Chile, ni con el índice de desarrollo humano, ni con la escolarización, ni siquiera con el PIB. Se relaciona únicamente, y la única manera que hemos encontrado que hay una relación, en el sentido de que las dos curvas van hacia arriba, es justamente con el precio de la vivienda en el país, ¿ya? Y cómo eso se empieza a encarecer en comparación con el precio de los salarios. Dicho esto, se suman los factores coyunturales, y que son básicamente dos o tres más bien. El primero es el estallido social. Entonces, el estallido social, de alguna manera, lo que genera, y lo que hay de fondo en el estallido social, es una incredulidad que mediante las normas o caminos institucionales yo puedo solucionar mis propios problemas. ¿Ya? Esto ya no se cree de alguna manera en lo que me están prometiendo. Hay varios ejemplos de aquello. Los retiros es uno, donde básicamente ya no creo nomás en el sistema de pensión. Pasa mi plata acá. ¿Ya? Y de alguna manera, lo que sucede post-estallido social es un nivel de campamentación altísimo. ¿Cuánto eran? Entre 70 o 80 campamentos se crean justamente en esos 2 trimestres posteriores al estallido social. Entonces ahí hay un fuerte boom de campamentos. Y yo creo que está dado por esta, de alguna manera, incredulidad. Como decís, es que más hemos esperado tanto, hemos postulado 5 veces el subsidio, nunca me lo he ganado. No puedo encontrar un terreno con el que me da justamente el fondo de elección de vivienda. Entonces, se están tomando el terreno acá al lado. ¿Por qué no vamos? Nos ponemos al lado de mi primo que se instaló ahí. Eso empieza a pasar en muchísimas ciudades. Ciudades que no tenían campamentos, como Temuco, se crean, no sé cuántos campamentos, pero más de 15, más de 20, no me acuerdo cuántos campamentos se crean. Entonces, el primer efecto es, por decirlo así, el estallido habitacional, ¿ya? La transfusión, ¿cierto?, de esta incredulidad institucional al plano más de vivienda. El segundo elemento es justamente la pandemia, que agudiza lo anterior, ¿cierto? Agudiza el nivel de hacinamiento, por lo tanto el éxodo agudiza también la pérdida de empleo, el éxodo al campamento, una serie de otros elementos, pero ya no. Y el tercer elemento, diría yo, que es bien importante, es el Estado de Derecho, y ahí se mezcla con la temática de seguridad. Si tú vas a Arica y te pones justamente en la playa y miras los cerros, vas a ver gran parte de los cerros, básicamente los llevan con malla bacheta, y que no están ocupados. Y si luego tú vas a Facebook, digamos, o Yapo,
te vas a encontrar que muchos de esos terrenos se están vendiendo. Eso es Estado de Derecho. Básicamente un Estado que no le está haciendo fácil mantener las normas de convivencia, digamos, en el país. Y eso empieza a presentar también otros fenómenos que no son necesariamente el campamento clásico de personas organizadas buscando formar un comité por una solución transitoria hasta conseguir una solución habitacional más definitiva. Son otras formas, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un desafío para todos los que estamos metidos en este ambiente de cómo vamos diferenciando conceptualmente las distintas formas que a veces se pueden mezclar. Es decir, son todos iguales y no. Están estas tomas VIP, ¿cierto?, que han salido últimamente en la prensa, que es muy distinto al campamento, digamos, de la necesidad, ¿cierto?, y la vulnerabilidad. Entonces, son fenómenos distintos. Dicho esto, ¿qué hacer? La tesis que nosotros decimos, si nosotros seguimos la lógica, que el campamento es un síntoma ¿de qué? ¿Cuál es el iceberg? ¿Ya? No es fácil dar con ese iceberg. Pero una primera aproximación que uno puede tener es decir, bueno, ¿cuál es el déficit habitacional? Vale decir, ¿cuántas viviendas faltan? ¿Cómo se puede medir esta falta de acceso a la vivienda? Y nosotros sabemos que en Chile, más o menos entre 600.000 y 700.000 familias, vale decir un 10% de los hogares aproximadamente, no tienen casa. Viven de allegado, más o menos un 43% de ese lote, ¿cierto? Viven o hacinados, más o menos un 35% de ese lote, viven en campamento, entre el 13 y el 17% de ese lote. Y el resto viven en situación de calle, ¿ya? Fenómeno que también está creciente, en el centro de la ciudad nada más, o viven en situación de vivienda irrecuperable. ¿Ya? Esa es la gente que no tiene vivienda, ¿ya? O sea, que sencillamente no tiene casa. Está viendo llegado, hacinado, campo. Pero luego hay otro lote, otro grupo, que nosotros decimos que es las familias que están en condición de fragilidad habitacional. Que algo salió acá. Si uno empieza a hacer como la trayectoria de esa familia, uno se da cuenta que el tema del arriendo es súper relevante. Bueno, resulta que hoy día en Chile, más de 450.000 familias en el país, ¿cierto?, ganan menos de aproximadamente 1,5 millones de los hogares, ¿ya? Y pagan arriendo por sobre el 30%, que son formales o informales, de sus ingresos. Por lo tanto, son familias que ante un fenómeno de inflación, o un fenómeno de aumento del precio de los arriendos, o que algún ingreso del hogar pierde el trabajo, o que existe una enfermedad que aumenta el costo de la vida, son familias que probablemente se ven ante la obligación o necesidad de irse a vivir de allegado, o irse a vivir justamente en situación de campamento, o en otras formas de exclusión habitacional. Si no vemos a familias en fragilidad habitacional, que son familias que están demandando de alguna manera la acción del Estado, porque no se pueden sostener en el mercado formal de la vivienda de arriendo de compra por sí solo, entonces, por lo tanto, vamos a estar siempre atendiendo el síntoma y no finalmente las causas, que sería como prevenir, ¿cierto? Por lo tanto, ese grupo entero, ese grupo de familias, más todo el déficit habitacional, incluyendo los campamentos, estamos sumando hoy día más de 1.100.000, 1.200.000 familias. Que eso es lo que vemos que es el gran desafío que tiene Chile. Y lo tanto, ¿qué hacer ante esto? Y aquí citar a Matsukato, ¿cierto? Si nosotros hacemos una misión Estado, si nosotros dijéramos, ¿saben qué? Enfrentemos este problema de 1.200.000. Y lo han hecho otros países, lo ha hecho Brasil, ¿cierto? Lo ha hecho Suecia, lo hizo en su momento Copenhague hace 60 años atrás, y que de alguna manera lo hemos hecho en Chile, ¿ya? Como respuesta a emergencia, por ejemplo, un terremoto en la región del Biobío. Si nosotros efectivamente asumiéramos esto como si fuera una catástrofe, una emergencia, ¿ya? Y dijéramos, vamos a tener que resolver esta problemática, aumentando la oferta, diversificándola y conectándola con toda esa demanda de más de 1 millón, existe entonces una estrategia que no es solamente habitacional. Existe una estrategia habitacional que es productiva y urbana. Va a significar una intervención en las ciudades, va a significar probablemente aumentar la empleabilidad de los chilenos y chilenas, va a significar aumentar también la inversión, va a significar enfrentar problemáticas de producción y la huella de carbono, en la medida que tú tengas viviendas más eficientes, más nuevas, menor en la huella de carbono que se produce en comparación con campamentos, con viviendas de muy baja materialidad, como existen, por ejemplo, los bloques o los condominios sociales de los siglos 90, 80. Es un fenómeno que aumenta también los niveles de educación de los niños y niñas que están justamente en esa vivienda, baja el nivel de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, enfrentar esta problemática de 1.200.000 viviendas en el corto plazo significa en la práctica una palanca para el desarrollo sostenible en Chile. Y para eso tú necesitas una estrategia, ¿cierto? Y esa estrategia está focalizada básicamente en las 12 capitales regionales y sus comunas aledañas, de las comunas que representan mayor cantidad de campamentos. Si no lo hacemos en el corto plazo, lo que empieza a suceder entonces es que los campamentos van a seguir con esta tasa, porque empiezan a hacer la válvula de escape. Como les dije al comienzo, empiezan a hacer la solución. Y probablemente hoy día el problema que tenemos desde el punto de vista habitacional es que el campamento está haciendo una solución. Y eso es algo que para Chile debe ser inaceptable. Gracias.
Gracias, Sebastián, por tu presentación. Nosotros teníamos invitada a Carla Rubilar y por motivos de fuerza mayor no nos pudo acompañar, pero obviamente quiso estar representada, y la señora Andrea Valladares, que fue subsecretaria de Servicios Sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, quien va a dirigirles unas palabras. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Mauricio. Obviamente, me hubiese encantado traer una presentación, pero se imaginarán que por la premura no pude preparar una PPT que hubiese sido muy interesante. La ex ministra Rubilar, con quien me ha tocado trabajar en distintas etapas profesionales, pero particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social, tuvo una emergencia familiar con una hija y por eso no puedo estar con ustedes hoy día. Creo que las presentaciones han sido de un altísimo nivel y creo que apuntan a una de las primeras cosas que quiero llevarlo a conversar. Obviamente desde la mirada de desarrollo social y desde lo que a mí me tocó trabajar, quería llevarlos un poco más a pensar en la política pública social, obviamente desde la mirada de la vulnerabilidad o de la pobreza. Y hay varias cosas, tanto de diagnóstico como de las que decía Sebastián, que creo que es importante que conversemos y que creo que son un desafío para la academia, para la universidad, para el trabajo, para ustedes como estudiantes. Yo creo que de todo lo que hemos escuchado, hay algo que nos queda muy claro. Tenemos una realidad nueva, tenemos un cambio muy profundo desde el post-estallido social y post-pandemia que nos llama primero a necesitar un nuevo diagnóstico. Y creo que ahí lo que ha hecho la universidad con Cintia, lo que nos ha mostrado Pía, es de las primeras bases que tenemos que tener para tomar decisiones serias sobre la política pública, sobre todo sobre la política pública social. Obviamente, esta nueva realidad nos interpela socialmente al Estado de cómo vamos a generar una nueva política pública. Pensemos en que veníamos con una política pública social con un foco, con un número determinado, por así decirlo, de público objetivo, y hoy día tenemos una realidad totalmente distinta. Las cifras sobre campamentos es brutal. Es realmente para horrorizarse de cómo venía el país disminuyendo los campamentos y cómo hoy día tenemos hasta el momento más de 100.000 familias. En pensar en política pública social es realmente inaceptable. Obviamente, post pandemia hay muchos factores que cambiaron. Obviamente, los ingresos cayeron de manera muy abrupta, muchas familias perdieron el trabajo y ahí la precarización del trabajo, obviamente, es un factor que lo vemos en cada una de las presentaciones, tanto como acceso, como capacidad de pago, como capacidad real, como decía Sebastián, de lo que cuesta finalmente en términos el acceso a la vivienda. Yo creo que, obviamente, el hablar de campamentos o asentamientos precarios tiene una correlación respecto a la vulnerabilidad de esa familia. Y ahí creo que hay algunos datos que podemos conversar que, como bien decía Sebastián, no tiene una correlación, por ejemplo, el aumento de la pobreza como el aumento de los campamentos. Y esto es bien importante. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que tenemos que repensar la política pública social porque hemos retrocedido por lo menos 10 años en pobreza y pobreza extrema. No podemos seguir aplicando los mismos programas que tenemos hoy día, ni podemos creer que solo aumentando recursos, que el mismo Mauricio lo sabe muy bien, vamos a solucionar cuando tenemos una realidad distinta. Y, por ejemplo, en el caso de campamentos tenemos un retroceso de 30 años respecto a cómo veníamos trabajando o del número de personas que estaban en campamentos, versus pobreza que solo retrocede 10 años. Y ahí obviamente hay muchos más factores. Pero no podemos dejar de pensar que una familia, si bien puede tener ingresos tal vez, o una condición distinta, muy heterogénea dentro de un campamento, ya estar en un campamento lo pone en una situación de vulnerabilidad mayor respecto al resto de la población. Y en eso tenemos que hacernos cargo desde la política social, sí o sí. Creo que hay otros factores que además afectan como la seguridad y la inseguridad urbana, de cómo las personas que viven en ese campamento se relacionan con el resto de la población o cómo los afecta a ellos de vivir en un campamento sin la misma nivel de seguridad que otra familia. Además, cuando la seguridad pasa a ser una de las principales preocupaciones de las personas. Obviamente, la inequidad
territorial, lo que pasa obviamente entre ciertos sectores o hablando de urbanos y rurales. Obviamente todo esto suma a una condición, a condiciones de vulnerabilidad que afectan a esta familia y obviamente también a todos. Creo que hay un punto que desde la política social también tenemos que pensar, y me quiero referir a la interseccionalidad. La interseccionalidad como ese cruce de factores que hacen que las personas tengan una condición, una característica de vulnerabilidad mucho mayor. Hablábamos y veíamos en las cifras un 30% de migrantes en campamentos. Si bien es proporcional a la población, pero pensemos en aquella vulnerabilidad que tiene que recibir una mujer migrante o una niña migrante o una migrante afrodescendiente mujer. Obviamente, la interseccionalidad que le afecta al tener más de uno de los factores de vulnerabilidad es mucho más difícil para ella acceder o salir adelante. ¿Qué política social estamos enfrentando cuando hoy día vemos que, por ejemplo, ni siquiera tenemos una oferta o hemos enfrentado o tenemos una política de relacionamiento con aquellos migrantes afrodescendientes que tienen una barrera mayor o que tienen condiciones de salud, condiciones que obviamente requieren un tratamiento distinto? Con todo esto, creo que la política social, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Vivienda, desde todos los ministerios que son parte del trabajo, tiene que ser mucho más profunda, tiene que repensarse. Me encantaría pensar en repensar la institucionalidad y ojalá que tuviéramos, no sé si una mesa donde estén todos sentados, donde esté obviamente vivienda, como bien decía Sebastián, la política habitacional es el problema, pero tenemos que enfrentarla multisectorialmente. Piensen en que después de la pandemia tenemos, por ejemplo, la salud mental deteriorada de toda la población. Imagínense la salud mental de las personas que viven en campamentos. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a acompañar a todas esas familias hoy día? ¿Qué políticas públicas sociales hay para acompañarlos hoy? Tanto en número como en forma. ¿Cómo se les va a acompañar si es que logran salir de aquel campamento y tener alguno de las posibles soluciones habitacionales? Y cómo después no caen o cómo después podemos lograr que se mantengan en una situación con vivienda en propiedad o con una vivienda sólida o con otras características. ¿Cómo ayudamos también a ese número de población muy alto que está en ese pequeño límite de a lo mejor perder ingresos y tener que ir a un campamento, o que está en una situación de decisión de si voy o no voy a este campamento, como lo mostraban todos los estudios? ¿Cómo vamos a abordar a esa población para que no tenga que terminar en esta solución? Creo que es lo que queda muy claro. Hoy día los campamentos están siendo una solución para muchas familias. Tenemos que darle, obviamente, vía política habitacional una solución ya, y en esto tiene que interpelar a toda la sociedad, institucionalidad nueva, mayores recursos, apoyo desde la sociedad civil, organizaciones como Techo, que el diagnóstico es obviamente más que necesario y que tiene que trabajar en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio, y obviamente a la academia y a ustedes como estudiantes, de cómo repensamos esta nueva realidad, cómo pensamos este nuevo Chile, cuánto es lo que vamos a aportar, cuánto es lo que como país, y obviamente aquí en términos, por ejemplo, de recuperación de trabajo, recuperación de la formalidad del trabajo. Un trabajo formal, obviamente, es un trabajo con mayor ingreso que un trabajo informal. Obviamente, además, un trabajo formal conlleva seguridad social. ¿Cómo vamos a recuperar la capacidad de crecimiento del país? Obviamente, para recuperar esos trabajos y para también generar una mejora en los ingresos. Asociado además a política pública en salud, porque además el sistema de salud vive una crisis. Tenemos un desafío demasiado grande y nos explotan pequeñas cosas. Esta semana o hace un par de meses, en la crisis de salud con la ley corta de ISAPRE, vivienda habitación, el plan de emergencia habitacional viene desde el año pasado, pero no sé cuánto en la ejecución,
cómo estamos, qué hemos hecho, cuánto estamos ayudando al Ministerio. En un par de meses será el trabajo y la cifra de desempleo. Tenemos a cada dato cifras que nos alertan de una realidad distinta en la que tenemos que tomar cartas ahora o efectivamente no vamos a recuperar el camino que llevábamos hasta antes de 2019. Creo que esa es la misión, muy desde haber estado donde se tienen que ejecutar los programas sociales. Obviamente yo siempre siento que necesitamos más recursos, más trabajo coordinado, más ayuda también de la sociedad civil, que hay un gran trabajo ahí, pero necesitamos coordinarnos mucho más. Si no hacemos alianza público-privada, si no nos ponemos todos detrás de estas causas, no vamos a ver un Chile distinto. Y creo que para los que de alguna manera han estado en esto, no ver un camino de cambio, solo ver desesperanza, es el dolor más grande. Y cada uno de lo que podamos aportar en ese trabajo, aportar al trabajo, por ejemplo, de déficit cero, al trabajo de techo. Bueno, con techo trabajamos desde desarrollo social muy coordinado. Por ejemplo, en las emergencias, tenemos situaciones estructurales que hoy día nos demandan cambio y además tenemos condiciones y hechos como una emergencia, como un incendio del campamento del Iquique, donde fueron más de 1.000 viviendas de campamento, o alguna población como fue en Chiloé. Chiloé tuvo un resultado muy rápido y en general eran viviendas con títulos en propiedad, por lo tanto fue muy rápido la reconstrucción y en un año las familias tuvieron su vivienda definitiva. Pero pensemos en las familias que hoy día están de los incendios del verano, con situaciones, con soluciones habitacionales que no están llegando o son muy precarias. Tenemos como Chile una realidad además que nos genera cada cierto tiempo el que nos sube una mayor problemática, uno, al problema base, que es una política habitacional que no ha dado el ancho ni cumple, y desde mi punto de vista una política social que tenemos que repensar. Ya no basta con los programas que teníamos hasta hace un tiempo, hoy día tenemos que pensar en nuevos programas, nuevo acompañamiento mucho más integral con todos los ministerios disponibles a mejorar cada una de esas intervenciones y también a repensar el gasto público. ¿Cómo vamos a poner más recursos para aquellos que más lo necesitan? Eso, muchas gracias por la invitación. Demasiado bueno cada uno de los... Muchas gracias, Andrea, por tu presentación, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que pudieron mantenerse hasta esta hora, porque la verdad es que el tema es muy interesante. Hay alumnos que tienen clase, pero queremos darle un fuerte aplauso a todos nuestros expositores. Quiero invitar a Juan a entregarle unos pequeños presentes a nuestros invitados.